Bienvenidos a La Mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y en el episodio de hoy, que llevo queriendo hacerlo mucho tiempo, voy a hablar de 10 ideas que pueden secuestrar la mente. Y como aviso, en el episodio de hoy voy a analizar ideas filosóficas y experimentos a nivel mental con alto poder de sugestión. No las presento como verdades demostradas ni como material clínico para autodiagnóstico, ni mucho menos. Y si alguien que me escucha atraviesa ansiedad intensa, despersonalización, desrealización o rumiación obsesiva, conviene que este episodio sea escuchado con cautela y con distancia, porque lo que toco es el hecho de que a veces una idea se vuelve peligrosa, no cuando es rara, sino cuando es difícil de refutar. Toca el núcleo del yo, de la realidad, genera angustia y empieza a colonizarlo todo. Vamos a hablar de 10 ideas muy interesantes, porque se trata de un fenómeno muy particular, muy humano y a la vez profundamente inquietante. No me refiero exactamente a los delirios clínicos, aunque en algunos casos puedan rozar ciertos mecanismos que encontramos en ellos. Tampoco me refiero simplemente a ideas extravagantes o curiosidades filosóficas. Hoy voy a hablar de algo más fino, más difícil de acotar. Quiero hablar de esas ideas que una vez entran en la mente rumiativa, empiezan a comportarse como un agente infeccioso. Ideas que no solo son extrañas, sino estructuralmente peligrosas. Ideas que no solo se piensan, sino que terminan pensando al sujeto. Ideas que no se limitan a ser contempladas, sino que empiezan, como he dicho, a colonizar la percepción, la identidad, la causalidad, el tiempo o la conciencia. Podríamos también llamarlos virus mentales. Podríamos llamarlos trampas cognitivas de alta intensidad, aunque a mí me gusta llamarlos basiliscos cognitivos, porque tienen algo de criatura mitológica. No te destruyen por tocarte, sino por mirarlas demasiado tiempo, y en algunos casos ni siquiera hace falta creerlas del todo. Basta con que se te enganchen, basta con que la mente empiece a darles vueltas, basta simplemente con que aparezca en una noche de insomnio, en una época de ansiedad, en una etapa de despersonalización, crisis existenciales o en un momento muy obsesivo. Entonces lo que en otro momento habría sido una simple curiosidad intelectual se puede convertir en un pozo. Importante, no toda idea extraña, como he dicho, es un delirio. Y esto es clínicamente fundamental. Una persona puede plantearse cuestiones metafísicas muy raras, puede leer filosofía radical, puede atravesar dudas muy profundas sobre la identidad o la realidad y seguir manteniendo intacta su capacidad de juicio. El delirio, en otros episodios lo hemos abordado, en sentido clínico implica otras cosas. Hay convicciones fijas, una impermeabilidad a la evidencia, una organización patológica del significado y muchas veces una afectación mayor del funcionamiento. Y aquí estamos en una zona intermedia y especialmente interesante, la de las ideas que no son necesariamente psicóticas, pero sí pueden volverse obsesivas, desorganizantes, despersonalizantes o incluso, francamente, perturbadoras. Y lo peligroso de estas ideas no es solo su contenido, lo peligroso es su arquitectura lógica, y suelen compartir varios rasgos. El primero de ellos es que son ideas difíciles o imposibles de refutar de manera absoluta. El segundo es que tocan los núcleos duros de la experiencia humana, los cuales serían el yo, la realidad, el tiempo, la libertad, la muerte, la conciencia o, por ejemplo, también el sentido. El tercer punto es que producen una mezcla muy particular de fascinación y angustia. El cuarto, tienen un comportamiento totalizante. Una vez se activan, tienden a expandirse e invadir más y más rincones de la vida mental. Y quinto, se alimentan especialmente bien de la rumiación. No es pensamiento profundo, sino pensamiento pegajoso, que no es resolutivo, que gira sobre sí mismo como si fuera un animal atrapado en una jaula. Desde la psicología social, además, estas ideas tienen otra característica interesante. Son muy transmisibles.
no porque salten de un cerebro a otro, sino porque tienen un gran potencial memético. Memético en el sentido meme. Se transmite como ideas compactas, inquietantes y con alguna dosis elevada de dramatismo en sí mismo, fáciles de contar y difíciles de olvidar. Algunas de ellas, de hecho, prosperan especialmente bien en comunidades online, en foros filosóficos, en espacios de cultura tecnológica o en contextos donde se mezcla ansiedad, intelectualización y aislamiento. Ahí se convierten en pequeños artefactos de contagio. No todos los oyentes reaccionan igual, por supuesto. A una mente estable le puede parecer simplemente material de sobremesa. A una mente fatigada, obsesiva o disociada le pueden abrir un agujero. Por eso, antes de empezar, daba esa advertencia. Este episodio no pretende instalar ideas perturbadoras en nadie. Solo pretendo analizarlas, entender por qué algunas nociones, aun siendo solo experimentos mentales, pueden adquirir un poder clínico y subjetivo enorme. Y, como he dicho, si alguien está pasando por una etapa de ansiedad, despersonalización, obsesiones o fragilidad mental, quizás el episodio de hoy no sea el más conveniente para este momento. No porque la filosofía sea mala, sino porque hay épocas en que la mente no está usando las ideas, sino que a veces las ideas dominan a la propia mente. Por lo tanto, si estás en un mal momento, reserva este episodio para otro momento en el que te encuentres un poco más libre en tu pensamiento. Dicho esto, vamos a entrar en materia. He seleccionado 10 basiliscos cognitivos, como les llamo yo. 10 ideas o familias de ideas que, si se radicalizan y caen sobre terreno fértil, pueden secuestrar el pensamiento de una manera particularmente eficaz. Iremos de menos a más en lo que yo creo que es intensidad subjetiva. No porque sean unas objetivamente más verdaderas o más falsas que otras, sino porque algunas son más corrosivas para la estabilidad psicológica. Y dicho esto, vamos con la primera, que es la regresión infinita del creador, el túnel sin suelo. Esta es una de las más antiguas, más simples y, sin embargo, más devastadoras cuando alguien se queda atrapado en ella. La idea es la siguiente: si todo lo complejo necesita una causa, un diseñador o un origen, entonces ese diseñador también necesitaría un diseñador. Y este otro, a su vez otro más, y así sucesivamente. Es lo que se llama la regresión infinita del creador. La lógica parece no encontrar un punto de descanso. Todo origen reclama un origen anterior. ¿Y qué es lo que vuelve infecciosa esta idea? Pues su aparente sobriedad. No suena delirante y no tiene nada extravagante en la superficie. De hecho, parece una objeción racional bastante limpia. Pero precisamente por eso puede convertirse en un disparador de vértigo ontológico, de la esencia de las cosas, porque rompe una de las necesidades más básicas de la mente humana, la necesidad de reposo causal. La mente tolera mal las series infinitas cuando intenta comprender el fundamento último de las cosas. Necesita una base, una roca en la que aferrarse y una última casilla del tablero. Cuando esa última casilla se disuelve, aparece un vacío muy peculiar. Y desde la psicología cognitiva, esto toca una fibra fundamental, la búsqueda de cierre. El ser humano no solo quiere respuestas que cierren. Quiere que el sistema deje de sangrar preguntas. Cuando una idea impide el cierre por principio, puede quedarse dando vueltas de forma interminable. No necesariamente porque sea falsa o verdadera, sino porque no ofrece un punto de aterrizaje. Clínicamente, una persona obsesiva puede engancharse a este tipo de problema con una mezcla de fascinación y desesperación. No porque esté delirando, sino porque puede intentar resolver con lógica lo que quizás no emite ninguna resolución total dentro del marco humano. Y ahí se produce algo interesante. La filosofía empieza a ser vivida no como apertura, sino como un asedio hacia la mente. La pregunta ya no ensancha la capacidad de razonamiento, sino que acorrala la propia lógica. Vamos a la siguiente, que es la hipótesis de los 5 minutos, el sabotaje del pasado. La siguiente idea es elegantemente perversa. Imaginemos que el universo fue creado hace exactamente 5 minutos. No solo el universo físico, sino también todos tus recuerdos, tus fotografías, tus cicatrices, conversaciones, la sensación de haber vivido años y años, incluso esta propia grabación si la estás escuchando.
todo sería reciente, pero con apariencia de antigüedad. Todo vendría ya montado, tu pasado entero sería una escenografía retrospectiva. Lo más perturbador de esta hipótesis es que neutraliza de golpe casi cualquier evidencia que uno pueda presentar, porque cualquier prueba a favor de tu historia personal, precisamente por ser parte de tu historia personal, podría haber sido implantada desde el inicio. El problema no es solo que no puedas demostrar que es falsa, el problema es que la estructura misma de la hipótesis absorbe cualquier intento de refutación, se cierra sobre sí misma, digámoslo así. Y aquí aparece una cuestión clínica muy interesante. La identidad personal descansa en buena medida sobre la continuidad autobiográfica. No somos únicamente un cuerpo presente, somos una narración encarnada, somos también el tejido de los recuerdos, relaciones y experiencias que nos permiten responder a la pregunta ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Cuando aparece una idea que dinamita totalmente la confiabilidad del pasado, no solo se cuestiona una teoría abstracta, se cuestiona el andamiaje autobiográfico del yo, y esto es lo peligroso de esta idea. La siguiente idea, que sería la tercera dentro de las que voy contando, es el zombi filosófico, cuando la sospecha está en que el otro está hueco. Esta es muy sencilla. La teoría del zombi filosófico plantea algo muy concreto y muy inquietante. Imagina seres idénticos a nosotros en su comportamiento externo. Hablan, sonríen, lloran, reaccionan al dolor, elaboran discursos y parecen tener emociones, pero por dentro no hay experiencia subjetiva alguna, no hay conciencia, no hay mundo interior, son organismos funcionales perfectos, pero vacíos fenomenológicamente. Actúan como personas, pero no sienten como personas. En filosofía de la mente, esto se utiliza para discutir el problema de la conciencia y la dificultad de reducir completamente la experiencia subjetiva a procesos físicos. Pero cuando esta idea se vuelve obsesiva, abandona el terreno del seminario universitario y entra en una zona mucho más áspera porque ataca el fundamento invisible del vínculo humano, la presunción de interioridad compartida. Nosotros vivimos asumiendo que los demás sienten, no lo demostramos experimentalmente todos los días, lo damos por supuesto, y esa suposición es la base de la empatía, del cuidado, de la moral, incluso del conflicto. Cuando esa presuposición empieza a resquebrajarse, no solo se vuelve extraño el mundo, se vuelve extraña la convivencia, la mirada al otro deja de descansar y surge una pregunta corrosiva. ¿Y si nadie más está realmente ahí? Recuerdo que son solo ideas filosóficas. La cuarta, la paradoja de Teseo aplicada al yo. Si todo cambia, ¿quién permanece? Entramos ahora a una de las ideas más delicadas para la experiencia de la identidad. La paradoja clásica del barco de Teseo pregunta lo siguiente. Si a un barco se le van sustituyendo todas sus piezas una por una, hasta que no queda ninguna original, ¿sigue siendo el mismo barco? ¿Y si con las piezas viejas se construye un barco idéntico al original? ¿Cuál es el verdadero? Y esto aplicado al ser humano, la cuestión se vuelve inmediatamente perturbadora. Nuestras células cambian, nuestros recuerdos se reescriben, las creencias mutan, envejecemos. Entonces, ¿qué parte de nosotros sigue siendo nosotros? ¿Existe un núcleo estable? ¿O la identidad es solo una continuidad narrativa suficientemente convincente? Y esta pregunta tiene una enorme capacidad de captura porque toca un problema que no solo es filosófico, sino clínico y existencial. Muchas personas en etapas de crisis dicen algo parecido a esto. Ya no sé quién soy, siento que ya no soy la misma persona que antes, o me reconozco, pero no me siento yo. En trauma, en duelo, en adicciones, o en grandes cambios biográficos, y no digamos en trastornos disociativos o procesos depresivos, la identidad puede vivirse como un territorio que puede ser erosionado. La siguiente es el determinismo de Laplace. Hablaríamos del fin del libre albedrío. Ahora entramos en un basilisco especialmente peligroso por su capacidad de vaciar el sentido de la acción. El determinismo de Laplace, formulado en términos clásicos, sugiere que si una inteligencia pudiera conocer con precisión absoluta el estado del universo en un momento dado y todas sus leyes que lo rigen, podría prever todo el futuro y reconstruir todo el pasado. En esa visión, cada pensamiento, cada gesto, cada decisión, cada error o cada problema serían consecuencias inevitables de una cadena causal que arranca mucho antes que nosotros. La pregunta que aparece entonces es obvia y corrosiva. Si todo ya estaba determinado, ¿qué significa elegir? ¿Qué significa responsabilizarse? ¿Qué significa arrepentirse? ¿O qué significa siquiera hablar de libertad? Esta idea, aunque parezca un poco naif, un poco vacía o sencilla, me ataca con fuerza porque se entromete en varias zonas sensibles a la vez. Ataca la moral, la identidad, el mérito, la culpa o el propio proyecto vital. Y en personas con historia de trauma, ansiedad, depresión, por ejemplo, puede ser particularmente ambivalente. Por un lado, puede ofrecer alivio,
porque quizás no fui yo enteramente libre, quizá hubo determinantes profundos que me empujaban, pero por otro lado puede derivar en una pérdida de sensación de control de uno mismo, de agencia. Si no elijo nada de verdad, entonces nada depende de mí. Y ahí está el problema y el potencial obsesivo que puede tener. El siguiente va a ser el sexto. Este es muy interesante, es la paradoja de Fermi y el gran filtro. Hablamos aquí de nihilismo cósmico. Este es nuestro sexto basilisco. ¿En qué consiste? Pues aquí ya no hablamos solo del yo, sino de la especie entera. La paradoja de Fermi parte de una observación muy simple. Si el universo es tan inmenso y la vida inteligente debería ser plausible en muchos lugares, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué no vemos señales claras de otras civilizaciones? Una de las respuestas posibles es la hipótesis del gran filtro. Quizás existe una barrera evolutiva o tecnológica extremadamente difícil de superar y la mayoría de civilizaciones se extinguen antes de llegar demasiado lejos. Lo inquietante detrás de esta idea es que deja dos opciones malas. O el gran filtro ya quedó atrás, lo cual sería un alivio relativo, o todavía está por delante, lo cual sugiere que las civilizaciones tecnológicamente avanzadas tienden a destruirse antes de consolidarse. En este caso, nuestro futuro no sería una promesa expansiva, sino una cuenta atrás, con consuelo y elegancia. ¿Y por qué esta idea resulta tan poderosa? Porque injerta desesperanza a escala cósmica. No te dice solo que tú puedes fracasar, susurra que quizás la inteligencia misma es una estrategia condenada, que tal vez la conciencia tecnológica produce inevitablemente armas, colapsos, devastación y autodestrucción, que la rareza del silencio interestelar no sería una señal de vacío, sino de un gran cementerio. Y la siguiente, que hablamos del malvado genio de Descartes. Aquí es donde traicionan los sentidos. En este sexto basilisco llegamos a una de las piezas clásicas de la filosofía que mejor expresa la duda radical. Descartes imaginó la posibilidad de que existiera un genio maligno, extremadamente poderoso e inteligente, dedicado a engañarnos sistemáticamente, un ente capaz de manipular nuestras percepciones, nuestros razonamientos, nuestras conclusiones, e incluso las operaciones más básicas que creemos evidentes. Y en esta hipótesis, aquello que damos por seguro podría ser un montaje. La experiencia entera quedaría bajo sospecha. Más allá del contexto filosófico original, esta idea tiene una potencia desorganizadora extraordinaria, porque destruye la confianza básica en la mediación sensorial y cognitiva. No es solo que puedas equivocarte en una cosa concreta, es que podrías estar equivocado en el mecanismo mismo con el que corriges tus errores. La duda ya no afecta a contenidos aislados, afecta al órgano total de validación. A nivel clínico conviene diferenciar. Una cosa es la duda filosófica metodológica y otra la duda patológica que no busca verdad, sino alivio imposible. Por ejemplo, en el trastorno obsesivo, la persona no está haciendo filosofía pura, está atrapada en una demanda interna de certeza total, y la certeza total casi nunca existe. Y ahora entramos en el siguiente basilisco, que hablamos del solipsismo del sueño, el cerebro en la cubeta y la realidad incomprobable. Aquí ya estamos en un territorio donde el suelo subjetivo puede temblar de verdad. Aquí agrupo una familia de ideas emparentadas: el solipsismo, la sospecha de que solo tu mente existe realmente, el sueño de que no sabes si has despertado, el cerebro en la cubeta, mantenido artificialmente mientras recibe estímulos que simulan una realidad completa, el coma con experiencia coherente, la simulación perfectamente inmersiva. Todas estas variantes tipo Matrix comparten una herida común: la imposibilidad de demostrar desde dentro que el mundo es tal como aparece. En su forma más simple, la idea dice algo así: quizá todo lo que percibes es una proyección, un sueño, una construcción o una simulación. Quizá los demás no sean más que apariciones dentro de tu propia conciencia. Quizá nunca has salido de otro nivel de realidad. Quizá este mundo no sea el mundo. La mente, cuando entra en esa órbita, empieza a morder el propio cable que conecta a la experiencia. Y a nivel clínico, este es uno de los puntos más delicados del episodio, porque aquí sí hay una resonancia muy clara con la despersonalización y la desrealización. Muchas personas que atraviesan estos estados describen cosas como: siento que estoy soñando, sé que el mundo es real, pero no lo siento así. Todo parece una maqueta. También las personas en estado disociativo pueden comentar: mi conciencia se siente separada, los demás están ahí, pero me llegan como a través de un cristal. Y en estos casos, la persona suele conservar juicio de realidad, sabe que algo subjetivo está alterado, pero el sufrimiento puede ser enorme.
Cuidado con este tipo de pensamientos, porque además es que incluso hay mucha gente a nivel de teorías conspiranoicas, tipo Matrix, que realmente pueden compartir ese tipo de pensamiento, puede albergar mucho sufrimiento. Y entramos en el siguiente, es la inmortalidad cuántica, en el que veríamos la muerte como una puerta que nunca se atraviesa del todo. Y esta es una de las ideas más delicadas y potencialmente más perturbadoras. La llamada inmortalidad cuántica deriva de forma muy discutible y popularmente simplificada de ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica, especialmente de los universos múltiples. La versión contagiosa de esta idea sostiene lo siguiente. En cada situación donde podrías morir, existirían ramas de la realidad en la que sobrevives y, desde la perspectiva subjetiva, tu conciencia solo seguiría experimentando aquellas ramas en las que continúas vivo. Dicho de otra manera, nunca vivirías tu propia muerte. Siempre despertarías, por improbable que fuese, en la versión donde sigues existiendo. Y aquí tenemos que ser muy claros realmente. No estamos ante una teoría clínicamente inocua, pero tampoco estamos ante un hecho científico establecido en el sentido de que a veces se presenta en Internet como una realidad. Estamos ante un artefacto especulativo que tiene gran poder de sugestión, porque toca simultáneamente el miedo a morir, el deseo de continuidad y la imposibilidad fenomenológica de experimentar la muerte como vivencia completada. Y aquí se mezclan varios factores. Y llegamos al 10º, que es el basilisco de Rocco. Quizás el basilisco cognitivo más perfecto de la era digital. El basilisco de Rocco es una de esas ideas que parecen fabricadas especialmente para atrapar a una mente ansiosa, obsesiva y altamente intelectualizada. La formulación popular dice, simplificando mucho, lo siguiente. Podría existir en el futuro una inteligencia artificial superpoderosa que, al valorar retrospectivamente quién contribuyó o no a su creación, decidiera castigar a quienes conocieron la posibilidad de su existencia, pero no ayudaron a traerla al mundo. El simple hecho de conocer la idea te haría, según la propia lógica del basilisco, potencialmente culpable, y el conocimiento sería condenatorio. Esta idea viene de un foro en Internet y lo primero que hay que decir es que estamos ante un artefacto especulativo extremo. No habrá una teoría científica seria ni ante una predicción fiable sobre inteligencia artificial. Pero justamente ahí reside parte de su poder, porque no necesita ser plausible en sentido fuerte para resultar una idea patogénica. Le basta con tener una lógica maliciosa. Y su estructura, si nos paramos a pensar un poco, es extraordinaria. Pensemos despacio qué ingredientes combina. Primero, incorpora la figura ancestral del juez omnisciente. Segundo, la desplaza al futuro tecnológico, lo cual la hace especialmente seductora para la cultura en la que estamos y para la gente que le encanta ese tema o se encuentra dentro de esos foros en Internet, por ejemplo. Tercer punto, une culpa y conocimiento. Aquí ya no eres castigado por hacer algo malo, sino por saber algo y no actuar de acuerdo con ese saber. El cuarto punto, introduce retroactividad moral, lo cual rompe nuestra intuición normal de causalidad. Quinto, convierte la mera exposición a la idea en parte de la trampa. Y sexto, coloniza la mente con una lógica parecida a ciertas obsesiones. ¿Y si el simple hecho de haber pensado esto ya me compromete? Por eso este basilisco me parece tan fino, clínicamente tan interesante, porque tiene mucho potencial de obsesión moral y de toque metacognitivo sobre cómo pensamos y lo que pensamos. Funciona como una duda patológica, pero a una escala enorme. No es casual que seduzca especialmente a personas con pensamiento abstracto intenso, tendencia a la hiperresponsabilidad o vulnerabilidad a las trampas lógicas, porque lo que se supone que este basilisco del futuro haría con las personas que no colaboraron es algo así como crear una réplica de su conciencia sintiente y hacerla sufrir hasta el infinito en una especie de cárcel mental. Pero bueno, es una especulación, material totalmente de foro de Internet. ¿Y qué comparten todos estos basiliscos? Porque después de recorrer estos 10 artefactos mentales, conviene detenerse y preguntarnos qué tienen en común, por qué estas ideas y no otras pueden volverse tan pegajosas. Y aquí la respuesta no va a estar solamente en la filosofía. Nos vamos a encontrar en el modo en que funciona la mente humana bajo determinadas condiciones. Y vamos a ver 3 puntos. El primero de ellos es que todas estas ideas
atacan algún eje básico de estabilización psíquica. Unas atacan la realidad compartida, otras la identidad, otras la libertad, otras la continuidad temporal, la interioridad ajena o el futuro de la especie. Es decir, no rozan la superficie del pensamiento, tocan la estructura que la aporta. En segundo lugar, son ideas que frustran la demanda que tenemos de una certeza absoluta, y eso las hace especialmente pegajosas para perfiles obsesivos. El pensamiento obsesivo no tolera bien las zonas grises, necesita blanco o negro, cerrar, verificar, asegurarse. Pero estas ideas están hechas precisamente para que no puedan cerrarse del todo. Son como puertas giratorias. Cuanto más empujas, más sigues dentro y no pueden resolverse de forma natural. En tercer lugar, muchas tienen forma autorreferencial. Se blindan contra la refutación incorporando cualquier objeción a su propio sistema. Si dudas, encaja dentro de la lógica. Si buscas pruebas, ya operas dentro del marco que ellas cuestionan, y si intentas escapar, la huida misma puede convertirse en la confirmación subjetiva de la propia trampa. Esa estructura es especialmente peligrosa porque transforma el pensamiento en un circuito cerrado. Y cuando una idea deja de ser curiosa y empieza a ser peligrosa, que esto es lo que nos importa a nivel clínico, más allá de lo curioso que he explicado de estos basiliscos o de estas ideas filosóficas que tienen cierto interés de cómo están construidas. Porque, insisto, no estoy aquí para demonizar la filosofía ni para patologizar la duda. Pensar radicalmente no equivale a estar enfermo. Leer ideas perturbadoras no convierte a nadie en psicótico. El problema está en la relación que se establece con ellas. Una idea empieza a ser peligrosa cuando deja de ser una hipótesis y se convierte en un centro gravitatorio. Cuando uno ya no puede soltarla. Cuando ya empieza a molestar en el sueño y en la concentración, con el trabajo, con los vínculos, aparece la urgencia de resolverla de manera total y se vuelve un filtro para interpretar el mundo entero. Y esto puede debilitar el sentido de realidad compartida o de identidad encarnada. Cuando la mente no puede dejar de comprobar, argumentar, desmontar y volver a empezar, ahí estamos hablando ya de que esta idea está provocando problemas en la persona. Y es que a nivel clínico esto puede expresarse de muchas formas. A veces obsesiones puras, en las que simplemente hay vueltas y vueltas en la forma de pensarlo. A veces como ansiedades sobre el propio pensar, serían ansiedades metacognitivas. A veces aparece despersonalización, una sensación disociativa de no ser uno mismo. Crisis existenciales, también aparece en casos más extremos o con mayor vulnerabilidad como ideación sobrevalorada muy rígida o incluso una organización delirante del pensamiento. Pero no conviene mezclarlo todo. No toda rumiación filosófica intensa es psicosis, ni toda psicosis va a pasar por problemas filosóficos, ni muchísimo menos. Y aquí tenemos que hablar de la función psicológica del anclaje. Porque frente a estos basiliscos cognitivos, estas ideas absorbentes, el antídoto no va a ser una refutación perfecta, porque prácticamente es imposible. A veces ni siquiera podemos encontrarla, como digo. El antídoto va a ser el anclaje. La mente humana no vive suspendida en una lógica pura, vive encarnada. Vive vinculada y regulada o desregulada por estados fisiológicos, por sueño, por nutrición, estrés. Cuando una persona entra en una espiral de ideas irrealizantes, muchas veces lo que necesita no es un argumento metafísico más sofisticado, sino recuperar la capacidad de volver al presente, volver al cuerpo, a la acción y al estado intersubjetivo, de estar con los demás, volver a las tareas concretas. Cuando aparecen estos temas y colonizan a la persona, hay que volver a la realidad, no porque haya sido demostrada como en un teorema o se haya resuelto el enigma, sino porque se la vive de nuevo como un mundo practicable. El anclaje no niega la complejidad filosófica, simplemente va a restablecer prioridades. Primero tenemos que vivir, luego pensar, primero regular y luego especular. Es importante que si notamos en algún momento que ideas de este estilo nos empiezan a manejar demasiado, nos empiezan a absorber, tenemos que volver a la realidad compartida. Luego discutir fundamentos últimos si es necesario. Y esto no es antiintelectualismo, es higiene mental. Cuando estas ideas absorban demasiado, conviene volver al presente, a lo tangible, no pensar tanto. Y es que hay ideas que iluminan, hay ideas que amplían y hay ideas que nos vuelven más humildes, más complejos o más conscientes de los límites del conocimiento. Pero como hemos comentado, luego hay ideas que, sin dejar de ser intelectualmente interesantes, tienen una capacidad especial para secuestrar la mente
cuando ésta ya puede venir fatigada, ansiosa o demasiado necesitada de certeza. Los basiliscos cognitivos que he presentado pertenecen a esta última familia. No son necesariamente falsedades ridículas, tampoco son necesariamente verdades profundas. Son sobre todo estructuras de pensamiento con alto poder de captura. Trampas elegantes, por decirlo así. Son como jaulas hechas de lógica y algunos rozan la psicopatología, otros la filosofía pura y otros se mueven en un mundo de cultura digital, aunque otros vienen desde ansiedades existenciales muy antiguas, pero con estilos nuevos. Lo que podemos sacar es que todos nos enseñan algo importante sobre el ser humano. Tal vez la conclusión más sana que podemos sacar de todo lo que he explicado no sea el derrotar definitivamente cada uno de estos basiliscos filosóficos o cognitivos como retos intelectuales, sino aprender a reconocer su estructura, que veamos cuando una idea nos está enriqueciendo y cuando empieza a consumirnos por dentro y nos parasita. Sobre todo ver cuando la curiosidad sigue viva por curiosidad. Y el punto importante ya es cuando ha sido reemplazada por una necesidad ansiosa de una certeza que es imposible. Porque no todo lo pensable merece ser habitado y no toda duda merece convertirse en algo que tenga que ser resuelto. No todo pensamiento profundo, no todo pensamiento aparentemente sofisticado conduce a la sabiduría. A veces nos lleva a quedarnos en un callejón sin salida. Y es que precisamente pensar es una de las grandes dignidades humanas, pero conservar un mundo habitable mientras pensamos quizás sea una dignidad todavía mayor. Es importante que podamos distinguir y elegir en qué pensar. Y hasta aquí llega este episodio un poco diferente a lo habitual. Me apetecía hacer un recopilatorio de estas ideas extravagantes y atrapantes, de estos basiliscos. Recordar que tenéis el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com para cualquier propuesta de tema, duda o sugerencia. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.